Presidente, ahora la otra cara de la moneda, la otra tragedia, porque una es la tragedia humanitaria, las pérdidas de vidas, la salud que está por encima de todo, pero viene la otra tragedia, presidente, que es la económica. Y es ese sudoku en el que también está el gobierno y estamos todos, de cómo recuperar una economía destruida. Con todo esto, usted planteó el 20 de julio un paquete muy ambicioso, habló de su proyecto para recuperar a Colombia, si me corrige son 100 billones de pesos, especialmente en infraestructura. El gobierno en ese sudoku, en ese libro de contabilidad, ¿qué cuenta saca de cómo nos va a sacar ese plan del atolladero económico? Es que la única manera de reactivar una economía, y valga la redundancia, es reactivando las actividades. Porque si uno no va liberando y acompañando con protocolos, con medidas, pues sencillamente los subsidios del Estado nunca van a aguantar indefinidamente ese tipo de apoyos. Entonces, por eso yo celebro una cosa. Cuando nosotros comparamos a Colombia con otros países de la región o del mundo, que entre comillas no cerraron, a ellos les ha ido peor. Han tenido peores caídas en el PIB por el desorden, por la falta de coherencia, por la falta de consistencia. Y la otra cosa, nosotros hemos ido avanzando en un proceso de gradualidad en la oferta productiva, del 40 a más del 90%. Y lo hemos hecho con unos indicadores de muertes por millón, de contagios por millón, de letalidad, que monitoreamos con la Organización Mundial de la Salud y la PAHO, y ellos ven con optimismo que hoy, por ejemplo, la tasa reproductiva del virus en Colombia, con el 90% de las actividades económicas funcionando, claro, con restricciones para otros sectores importantes, es alrededor del 1.15, 1.16. Eso muestra que hay adherencia, que hay efectividad, que está focalizado, y eso nos va a permitir a nosotros dar pasos productivos más adelante, pero el país también necesita unos elementos de inyección. Y esos elementos de inyección son de inversión, de empleo y son sociales. Nosotros estamos diciendo 100 billones de pesos, 1 millón de empleos, nuestra meta. ¿Cómo se financia eso? Inversión privada, público-privada y pública. Entonces ahí tenemos concesiones que lo que hay es que acelerar para que empiecen lo más rápido posible. Infraestructura. Ahí tenemos infraestructura, corredores viales importantes que están reactivados y que hay que acelerar. Tenemos otros que son proyectos de quinta generación que hay que empezar a contratar, acelerar la contratación y que empecemos a ver bulldozer rápido, vías terciarias, proyectos en energías renovables, que tenemos cerca de 25 proyectos entre 9 líneas de transmisión, fotovoltaicos, eólicos y geotérmicos. Estamos haciendo una apuesta grande en materia de proyectos digitales, también en lo que tiene que ver con el sector creativo. Estamos fortaleciendo la red de protección social, ingreso solidario prácticamente hasta junio del año entrante, avanzando en el tema de ordenar la producción agrícola. Estamos en materia de sector rural, no solamente ordenando, sino que estamos haciendo agricultura por contrato crecer de manera acelerada. En educación y en conectividad, 100.000 programadores formados. Hoy, por ejemplo, mientras estamos nosotros conversando, IBM está abriendo un nuevo centro de innovación en Colombia, el más grande de Latinoamérica, 3 idiomas. Es una inversión multimillonaria en medio de una pandemia. Mensaje de credibilidad en el país también. ¿Y usted tiene, presidente, un pronóstico económico de cómo será el crecimiento del país en este 2020 que ha sido tan trágico, y qué pronóstico hace para el año entrante? Para el año que viene. Eso es muy bueno que lo preguntes, Vanessa, porque Colombia ha sido el primer país de América Latina que en medio de la pandemia publicó su marco fiscal de mediano plazo. ¿Y cuál es nuestra apuesta? Este año va a ser un año de desafíos muy grandes, pues porque el mundo va a haber un decrecimiento de las economías. Queremos es, en la medida que nos reactivemos, que sea menos duro. Y de hecho, a mí no me gusta cantar victoria antes de tiempo, pero hemos visto, con todo lo difícil que está el mercado laboral, que está muy difícil, hemos visto cómo entre abril, mayo, junio, va una senda de ir recuperando cada vez más empleo, no a la velocidad que yo quisiera, pero estamos viendo el proceso darse. Por ejemplo, un indicador que a mí me llamó mucho la atención en junio, dígame esto, Juan Roberto, ¿cuántas casas de interés social se vendieron menos en el 2020 frente al 2019? 50 casas. Eso muestra que hay unos elementos ahí también de reactivación. Entonces, la demanda de energía, por ejemplo, también ha ido creciendo, que es un indicador muy importante del comportamiento de la economía. Entonces yo espero que el golpe de 2020 tratemos de todos los días minimizarlo, y nuestra apuesta en el 2021, que está en el marco fiscal, una vez reactivando otros sectores, y voy a decir el gran desafío también, sector turismo, sector transporte, yo espero que nosotros en el 2021
cumplamos esa meta de un crecimiento superior al 5% del PIB. A propósito de eso, presidente, ya para meternos en tema de agenda legislativa, usted ya ha hablado de que reforma pensional, si acaso finalizando su gobierno deja las bases, reforma laboral, que la piden los gremios, los empresarios, pero sobre todo la reforma tributaria. Usted dijo, ni de vainas una reforma tributaria en semejante crisis, pero esa va a ser ineludible, presidente. Claro, a ver, la pregunta, Juan Roberto, los expertos lo dicen así, ¿no? Los expertos, y por eso también es importante mirar qué es lo que están diciendo los expertos, porque yo a veces veo, hay muchas opiniones de los exministros de Hacienda, yo siempre las he valorado, las he respetado a lo largo de la vida, pero yo muchas veces a los que son mis amigos les digo, ustedes son muy buenos recomendando lo que nunca hicieron. Entonces, esta es una crisis grande. El error que se había cometido históricamente, y esto no es un vainazo al uno o al otro, no, es históricamente en Colombia, siempre las reformas tributarias le pasaban la cuenta de cobro a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Siempre. Que era la fácil. Entonces, ¿cuál era mi percepción? Y lo dije siempre como senador, lo dije como candidato presidencial. En la medida en que sigamos haciendo eso, se invierte menos, se contrata menos y además el país tiene un crecimiento lánguido. Nuestra apuesta cuando empezó el gobierno fue a bajarle la tasa de tributación a la micro, pequeña, mediana y gran empresa y dije, vamos a crecer más, vamos a aumentar la inversión, vamos a aumentar el recaudo. Muchos de los críticos decían, eso no va a pasar, eso es una ilusión. Cerramos 2019, óigame esto, Juan Roberto, creciendo por encima del promedio de América Latina, por encima del promedio mundial, por encima del promedio de la OCDE. Aumentamos el recaudo en más de un 10% y tuvimos el menor déficit fiscal en cerca de 8 años. Y empezamos enero y febrero con un crecimiento superior al 4%, vino la pandemia. Entonces a mí me dicen, presidente, hagamos una reforma ahora, dicen gente. Y digo, ¿a quién le van a cobrar? ¿Van a pasarle más impuestos en este momento, en plena pandemia, a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa? Se pierden más puestos de trabajo, se pierde más inversión y la recuperación es más lenta. Le vamos a pasar en este momento la factura a la clase media, se afecta la demanda agregada, la economía crece menos, la economía se recupera menos. Entonces, por eso he dicho yo, lo primero que tenemos que hacer, y además lo ha dicho la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, estamos en un momento donde hay que invertir para enfrentar la pandemia, para generar reactivación. Hay que detonar crecimiento, y nosotros lo dijimos en el marco fiscal. Una vez nosotros empecemos a recuperar el crecimiento, el país tiene que asincerar sus cuentas fiscales. Y yo sé que para un gobierno que llegue en el 2022, encontrarse con ese chicharrón es muy difícil. Como no tengo la reelección enfrente y yo no soy candidato a nada, yo espero que en la medida que nosotros empecemos esa recuperación, darle un orden fiscal para que el próximo gobierno no tenga que lidiar con la difícil situación de enfrentarse con reformas de carácter fiscal inmediatas, sino que tenga un panorama donde nosotros veamos activos, inversión, recaudo y otras cosas. Ese orden fiscal, Vanessa, escúcheme, presidente, implicaría, como lo dice su equipo económico, y lo han dicho los anteriores gobiernos, hay que ampliar la base para que más colombianos paguen. A ver, esa se vuelve la discusión. En temas de renta, en temas de IVA. Yo creo que hay otras cosas que son, por ejemplo, más importantes, Juan Roberto. Yo creo mucho en que hay que mejorar cada vez más la fiscalización. Nosotros hemos aumentado mucho el recaudo con fiscalización, enfrentando la evasión. Nos ha funcionado. La otra cosa que va a ser importantísima, seguir profundizando la factura electrónica en el país. Y la tercera, que la hemos visto y la vamos a conversar con expertos internacionales, es hagamos una revisión sobre todo el régimen de exenciones y ver cuáles son las que mejor funcionan y las que no. Yo acabar creo que muchas, esas, supongo. Seguramente, porque es que el régimen tributario colombiano es un régimen muy complejo, a pesar de los intentos de nuestro gobierno y de otros gobiernos por simplificarlo, pero sigue siendo un sistema engorroso. En la medida que uno lo simplifica y en la medida que uno tiene exenciones se requieren, pero hay que buscarlas más eficientes. ¿Por qué digo que se requieren? Porque hoy el mundo está compitiendo por la inversión. Hoy donde está la inversión dice, bueno, toco la puerta aquí en Colombia, bueno, muéstreme cómo son las condiciones en Colombia. Después toca la puerta y dice a Chile, muéstremelas cómo son las condiciones aquí. Después en Perú. Y todos estamos compitiendo para tener las mejores condiciones que nos hagan atractivos para la inversión de largo plazo. Creo que Colombia ha avanzado mucho en eso. Y le voy a decir una cosa, hace 10 días tuvimos en Inglaterra ese foro de inversión que se hace de Colombia que se llama Inside Out virtual. Vino más gente que el año pasado y se hicieron más negocios de inversión que el año pasado.